¿Están bien? ¿O todavía están medio tiesos? No, aquí ya está calientito, ya está a gusto, ¿ah? La cosa está allá afuera. ¿No me oye? Los de atrás no me oyen, nomás. Sí, ahí está, se oye mejor. Dios, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto estar aquí y me da mucho gusto también que nos acompañe a pesar de las inclemencias del tiempo, que se haya dado el tiempo para estar aquí, para honrar a Dios en este su día. Eso es muy bueno. Y pues bueno, algunos de ustedes supieron, esta semana fue un poco complicada para mí. No me quiero tirar para que me levanten, pero fue un poco difícil. Estuve ahí un poco enfermo, pero gracias a Dios hoy me siento mucho mejor y me siento muy contento porque el Señor fue muy bueno conmigo, me mostró mucho el cuidado que tiene hacia mí, cómo Dios obra a veces en situaciones que uno no controla, en situaciones que uno no puede hacer absolutamente nada, pero Dios está ahí cuidando a través de muchos de ustedes. El Señor me mostró mucho su amor y su cuidado a través de sus mensajes, de sus llamadas, de las personas, los cuervitos que fueron a llevarme comida, los que me llevaron al hospital, los que me recogieron. Bueno, fue una semana poco rara, pero me siento muy, muy contento por la oportunidad que Dios me da de estar rodeado de personas como ustedes y les agradezco mucho por eso. Gracias por su preocupación. Y le digo, no me quiero tirar para que me levanten, entonces vamos para lo que nos hemos reunido en este día. La semana pasada les decía yo que estábamos terminando la serie de la que estábamos aprendiendo, que era sobre Jonás, ¿sí? Y este domingo iniciamos una nueva serie, una nueva temporada de sermones, y pues hoy iniciamos con esta temporada de Adviento, ¿sí? El Adviento es ese recordatorio de fechas que tenemos para llegar a diciembre, a la fecha principal, que es el 25 de diciembre, donde celebramos, pues bueno, culturalmente la Navidad. Pero nosotros como cristianos también celebramos el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? No quiere decir que Jesús haya nacido en un 24 o 25 de diciembre, ni que estaba nevando, ni estaban los renos con su... No. Hace muchos años se determinó esa fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, pero es un recordatorio para nosotros, ¿sí? De a quién servimos, a quién seguimos, y así como Jesús nació en aquel pesebre, también puede nacer el día de hoy en nuestros corazones o en los corazones de muchas personas, ¿sí? Y pues, no sé, a veces me hace raro pensar cómo ya vamos en este tiempo tan rápido. El año se fue así, de volada. Eso me hace meditar mucho en lo que dijo el salmista. Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. El salmista Juan Gabriel, no el salmista David. No se crea, no es cierto. Bueno, sí es cierto, pero no me haga caso. Pero no, sí, el tiempo va de volada, ¿verdad? Entonces, pues llegamos a este punto en el que vamos a comenzar a hablar sobre la Navidad y vamos a tener un tema muy interesante. La serie está titulada como lo que significa la Navidad para mí. Y mientras vayamos avanzando en estos sermones, yo quiero que usted ponga toda su atención y finalmente, cuando llegue la Navidad, usted pueda sentarse con su familia, sentarse y meditar qué significa la Navidad para mí después de haber escuchado esta serie de sermones. Entonces, póngame mucha atención, vamos a ir viendo qué significa la Navidad a los ojos o a la luz de ciertos personajes que vemos en la Biblia. Y es una serie muy, muy interesante, en verdad. Es una serie que yo sé que el Señor nos va a hablar. Disponga su vida, disponga su corazón, porque el Señor quiere hablar en esta tarde a usted. Amén. Entonces, permítame hacer una oración antes de iniciar. Por favor, ahí donde está usted, cierre sus ojos en reverencia, incline su rostro. Señor, nuevamente te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque a pesar de este clima que vemos allá afuera, Señor, nos mantenemos con salud, nos mantienes vivos, Señor. Tenemos un lugar donde refugiarnos,
tenemos una chamarra, Señor, que ponernos, y todo esto es gracias a ti. ¿Cómo no estar agradecidos contigo, Señor, si tú tienes cuidado de nosotros hasta en los mínimos detalles? En esta tarde, Señor, te pedimos que tú nos bendigas en este día a través de tu palabra. Tu palabra, Señor, es la que trae a nosotros convicción, trae a nosotros nos redarguye, somos redarguidos a través de tu palabra, somos ministrados a través de ella, Señor, pero también somos alentados. Así es que yo te pido que tú sigas obrando en nuestros corazones y en tu iglesia del camino. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe que hace ya muchos años andaba yo de paseo en una ciudad? Y no era mi ciudad, no era la ciudad que yo acostumbraba a andar diariamente, pero la tenía más o menos ubicada. Y iba a salir yo con una persona, entonces la recogí, y cuando íbamos a ir a cierto punto, yo me quise hacer el muy acá. Dije, no necesito el GPS, yo sé llegar al restaurante donde vamos. Y empecé a manejar, y esta persona sacó su celular y puso el GPS. Y le dije, no, guárdalo, no hace falta, yo sé llegar. Y, ok, apagó el celular, lo guardó. Nos tomaba alrededor de 20-25 minutos llegar del punto A al punto B. Pasaron 40 minutos y yo andaba perdido. Y no sabía cómo admitir y decirle, estoy perdido por no usar el GPS. Pero finalmente lo hice. Tuvimos que prender otra vez el GPS para llegar al punto a donde queríamos llegar. Pero le pregunto, ¿alguna vez le ha pasado que su GPS le insiste que tome una ruta y según usted, en su conocimiento, piensa, no, es que hay una mejor, yo conozco alguna mejor, no me quiero ir por donde el GPS me dice, yo me quiero ir por donde yo quiero irme, por donde yo conozco el camino? ¿Le ha pasado? Entonces lo ignoramos, ¿sí? Ignoramos el GPS y tomamos nuestro propio camino. Terminamos perdidos, atorados en el tráfico o dando vueltas sin sentido que nos toman 20, 30, 40 minutos extra por no hacer el caso al GPS. ¿Sabe que hay algo dentro de nosotros, hermano, que odia seguir instrucciones cuando no las entendemos? Piensa en eso. Hay algo dentro de nosotros que odia seguir instrucciones cuando no las entendemos. Piénselo o véalo así. Compre un mueble en IKEA o compre cualquier mueble donde sea o algo que tenga que construir con sus manos. Le va a aparecer el instructivo y son muchas letras, muchas páginas. No, yo sé cómo se hace. Y empieza a hacerlo. Llega un punto en el que le sobran piezas o ya no sabe dónde incrustarlas, dónde insertarlas, y el instructivo ya lo tiró. Porque odiamos seguir instrucciones que no entendemos, ¿sí? Preferimos confiar en lo que vemos o en lo que sentimos que es mejor para la ocasión que está sucediendo, ¿no? Pero, ¿qué pasa, hermano, cuando Dios nos muestra una ruta que no entendemos? ¿Qué pasa cuando Dios te da instrucciones que tú no entiendes? ¿Las desechas? ¿Las haces a un lado? ¿O escuchas? Quizá muchas de esas instrucciones que Dios da a nuestra vida parecen ilógicas, parecen complicadas, inesperadas incluso. Y ahí es donde se revela si confiamos o si solo queremos controlar las cosas. Cuando Dios viene y trae instrucciones a nuestra vida, aunque no le hallemos pies ni cabeza, nuestro corazón habla mucho de la manera en que nosotros respondemos a esa instrucción. La atendemos, hacemos lo que Dios nos dice a pesar de que no le vemos mucho sentido, o lo ignoramos y hacemos lo que a nosotros nos parece más correcto. Así como ignoramos el GPS porque creemos saber mejor, muchas veces luchamos, hermano, por mantener el control cuando Dios nos invita a rendirnos. Es una lucha diaria el querer tener el control de las cosas, cuando Dios nos está invitando a rendirnos totalmente. Quizá usted puede decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad? Para allá voy. Como le digo, vamos a estar viendo qué significa la Navidad para ciertos personajes que vemos en la Biblia. Y en este día vamos a hablar
¿Qué significa la Navidad para María, la madre de Jesús? ¿Sí? ¿Qué significa la Navidad para María, la madre de Jesús? Bueno, en este ejemplo, usando la dirección, las instrucciones, el GPS, podemos ver que también, aquí también encaja el ejemplo de María. ¿Por qué razón? María fue una joven a la que Dios le pidió seguir una ruta que no entendía. Fue una joven a la que Dios les dio instrucciones confusas. Fue una joven a la que Dios le dio instrucciones que no parecían estar tan correctas, ¿sí? Pero que ella confió plenamente en que era Dios quien estaba dirigiendo su vida. Quiero leer en la Biblia Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Ya sabe, yo se lo leo, solamente póngame atención. Al 6º mes de embarazo de Elizabeth, Dios envió al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. El ángel se le apareció a una joven llamada María, una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la familia de David. El ángel entró al lugar donde estaba la joven y le dijo: hola, el Señor está contigo y quiere bendecirte. Pero lo que dijo el ángel la dejó muy confundida y se preguntaba qué podría significar esto. El ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios está contento contigo. Escúchame, quedarás embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Tu hijo será un gran hombre, será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios lo hará rey como a su antepasado David. Reinará por siempre sobre todo el pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo puede suceder esto? Nunca he estado con ningún hombre. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso al niño santo que va a nacer se le llamará Hijo de Dios. Qué buena refutación hay aquí. También escucha esto: tu pariente Elizabeth, aunque es de edad avanzada, tendrá un hijo. Decían que no podía tener hijos, sin embargo, está en el 6º mes de embarazo. Escucha lo que dice aquí: para Dios nada es imposible. María dijo: soy sierva del Señor, que esto suceda tal como Él lo ha dicho. Y el ángel se retiró. En esta tarde, hermano, me gustaría que entendiéramos qué va a pasar, qué va a suceder conmigo, qué va a suceder en mi situación cuando Dios irrumpa en mis planes. ¿Qué va a pasar cuando Dios revele un plan que yo no entiendo? ¿Qué va a pasar cuando Dios cuando yo tenga que elegir confiar en vez de controlar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Entonces yo le voy a pedir que me ponga toda su atención y acompáñeme en este día. Primero, ¿qué va a pasar cuando Dios irrumpe en nuestros planes? Lo que podemos ver aquí es una mujer joven, llena de oportunidades, llena de planes. Ya tenía algo estipulado para su vida, ¿sí? Si recordamos la lectura, vemos que María estaba a punto de casarse con José. Quizá ellos ya habían planeado absolutamente todo lo que iba a suceder de ese punto en adelante. Quizá ya tenían un lugar donde iban a vivir. Quizá ya tenían el lugar donde se iban a casar. Ya tenían la comida lista para el día de la fiesta. Ellos ya tenían absolutamente todos sus planes. Pero Dios decide irrumpir en los planes de María. Dios decide meter la mano y cortar los planes de María. Vemos aquí, hermano, que Dios se acerca a María con gracia, con cuidado, con amabilidad, pero su intervención irrumpe en su vida de una manera que produce confusión y temor. ¿Por qué?
¿Por qué si era Dios quien estaba interrumpiendo la vida de María, por qué le tuvo que producir confusión o temor? Pero lo que vemos aquí, y me llama mucho la atención, es que antes de que Dios revelara la voluntad que tenía para María, primero asegura su corazón, diciéndole: no temas. Primero asegura el corazón de María, antes de decirle todo lo que Dios quería hacer con ella, antes de decirle el plan perfecto que tenía, por el cual había escogido a María, primero la calma y le dice: no temas, tranquilízate, recordándole que aunque sus planes sorprenden, siempre vienen acompañados de su favor y de su propósito. Y es lo mismo para nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos sido interrumpidos por Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que Dios viene y mete su mano? Hey, calma, ¿dónde vas? Tengo un plan distinto para ti. Eso nos produce desestabilidad. Eso nos produce temor, eso nos produce confusión. No somos los únicos. María no fue la única. La Biblia está repleta de personajes a los que Dios tuvo que interrumpir en su vida y produjo un temor en su corazón. Por ejemplo, Moisés. Hermano, Moisés ya tenía 80 años. 80 años. Ya tenía su vida hecha. Él ya se había alejado de su peligro. Él ya se había alejado de las personas que le querían hacer daño. Ya se había casado. Ya tenía su familia. Él ya tenía un trabajo. Trabajaba con su suegro. Quizá le iba bien. Muy probablemente a Moisés le iba bien. Pero Dios quiso interrumpir la vida de Moisés porque tenía un plan diferente para Moisés. Pero si usted analiza la historia, vemos que Moisés responde desde la incapacidad y desde el temor. Moisés empieza: yo no puedo hablar bien, ¿para qué me vas a mandar a mí? Tengo miedo, no, a mí no me hables, a mí no me llames, llama a alguien más. Pero Dios aplica su calma. Dios aplica la paz a la vida de Moisés. Le muestra que puede usar su vida. A pesar de los planes que él ya tenía, Dios tenía un plan mejor para Moisés. Este es el caso de Gedeón. Hace algunos meses lo vimos. Gedeón estaba trabajando, temeroso, asustado, escondido, pero estaba trabajando. Y Dios decide interrumpir el trabajo de Gedeón. ¿Cómo responde Gedeón? Con temor, temblando, dudando. Y Señor, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto? Y dame una señal, y dame otra señal, y dame otra señal. Porque no estaba seguro de lo que Dios le estaba pidiendo. Pero Dios le pone de su paz a Gedeón. Un caso más, vemos a Abraham. Abraham, un hombre extranjero, un hombre ya mayor también. Dios lo llama que salga de su país, que salga de sus costumbres, que salga con su familia. ¿Sí? Imagínese que ahorita venga Dios y le diga: vete de Estados Unidos. Pero mi casa, mis hijos, váyase. Es lo mismo que pasó con Abraham. Quizá muchos de nosotros diríamos que no, pero Abraham dijo: no sé a dónde me lleva, no sé qué está pasando, pero yo voy a atender a la voz de Dios. Interrumpió la vida de Abraham. Cuando Dios, hermano, tenga que interrumpir tu vida, Él no va a esperar a que te desocupes. Cuando Dios va a interrumpir tu vida, Él no se va a sentar a ver hasta cuándo decides hacerle caso. Él irá hasta donde estés, y sin importar lo que estés haciendo, Él va a interrumpir tu vida. Es por eso que el domingo pasado yo le decía: hermano, no se sienta cómodo. No se siente en la iglesia a esperar a ver qué sucede. No, porque en cualquier momento Dios puede venir a interrumpir tu vida. Él puede interrumpir tu trabajo. Él puede interrumpir tu familia. Él puede interrumpir tus planes, tu comodidad. A Él no le importa lo que estés haciendo. Ni siquiera tu edad le importa a Dios. No le importa. A Moisés lo llamó a los 80 años. A Dios no le importa tu contexto. A Dios no le importa si tienes o no tienes. Si le eres útil a Dios, Él hará todo para ponerte en el propósito que Él tiene para ti. Si tu vida le es útil a Dios, Él va a hacer absolutamente de todo para ponerte dentro de su propósito. Vemos que antes de revelarle la voluntad de Dios que tenía para María, Dios siempre aseguró el corazón de María.
Y es lo mismo que sucede con nosotros. Antes de que Dios nos cuente cuál es el plan que tiene para nosotros, primero nos va a calmar, nos va a tranquilizar. Él conoce nuestros temores, Él conoce nuestras dudas. El Señor conoce cuáles son tus límites. Por eso, antes de mostrarte el camino, primero te va a llenar de paz. Cuando usted, hermano, tenga la incertidumbre o se siente en la encrucijada de no saber qué camino tomar, no saber qué decisión tengo que tomar, busque la decisión que venga a través de la paz de Dios. Esa es la mejor decisión que usted puede tomar. Mire, Dios nunca lo va a orillar a tomar una decisión donde usted salga peleado con alguien. Dios nunca lo va a llevar, lo va a llegar a que tome una decisión donde tiene que estar en desacuerdo con su pareja, donde tiene que estar en desacuerdo con sus líderes, donde tiene que estar en desacuerdo con su iglesia. Dios no está ahí. Dios lo va a llevar a que usted tome la decisión donde usted sienta paz. Hoy en día se escucha mucho, se dice mucho, sigue a tu corazón. Sigue a tu corazón, hermano. Nosotros no podemos seguir a nuestro corazón. Dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso y es perverso. Nuestro corazón nos va a llevar al mal. Nuestro corazón nos va a conducir por el egoísmo. Nosotros seguimos la voz de Dios. Nosotros seguimos la voluntad de Dios. ¿Cómo sé dónde está la voluntad de Dios? Donde esté su paz. Donde esté la paz de Dios, ahí es donde yo tengo que estar. Dios no va a traer a mi vida caos. Dios no va a traer a mi vida crisis. Dios no va a traer a mi vida insomnio, dudas, no. Dios va a traer a mi vida paz. Dios, hermano, no comienza dando instrucciones. Dios comienza dando paz. Él afirma tu corazón antes de mostrarte qué es lo que sigue. Quizá uno siempre se desespera. Y es que Dios, ¿por qué no me hablas? Y Dios, ¿por qué no me dices? Porque Dios, antes de decirte qué es lo que vas a hacer, Él primero quiere darte paz. Él primero, a ver, siéntate, tómate un vaso de agua, ahorita te platico qué va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando Dios irrumpe en mis planes? Bueno, lo que va a pasar es que primero me va a dar paz. Pero ¿qué va a pasar cuando Dios revela un plan que yo no entiendo? ¿Qué va a pasar cuando Dios revele un plan a mi vida que yo no puedo entender? El ángel le presenta a María un llamado humanamente imposible y completamente fuera de su control. ¿Lo puede notar? ¿Puede notar cómo el ángel empieza a decir a María: hey, ok, ya te di paz, ya estás tranquila, ahora te voy a decir cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que quedes embarazada. ¿De José? No de José. ¿De quién? Dios le está presentando a María un llamado humanamente imposible y completamente fuera de su control: concebir al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Este anuncio, hermano, revela que los planes divinos superan la lógica humana, porque no depende de nuestras capacidades, sino depende completamente del poder de Dios. Mire, no sé si usted lo puede entender de esta manera, pero este caso que estamos viendo de María es un caso altamente peligroso, lo que Dios estaba haciendo con María. Mire, la ley de Moisés permitía que cualquier mujer que fuera sorprendida en adulterio o en fornicación fuera rechazada totalmente. Los padres podían sacar a su hija a la calle y quisieran con ella lo que les diera la gana. ¿Sabe qué terminaban haciendo? Apedreándolas, matándolas, sepultándolas en piedras. Era lo que le esperaba a María. Era lo que le estaba esperando a María, la madre de Jesús. Imagínese ¿de qué manera María iba a ir con José y le iba a decir: estoy embarazada? Caray, ¿cómo? Pues sí, nomás la mano nos hemos agarrado. Imagínese cómo María iba a ir con sus padres y: papás, estoy embarazada, antes de casarse. Imagínese lo que iba a pensar la sociedad de María. Imagínese que iban a pensar los religiosos de María.
Esto era un caso peligroso para ella. Iba a ser señalada como infiel. Eso podía destruir su reputación, su futuro y hasta su vida. María sabía todo esto. Sabía que la gente no le iba a creer no iba a creer en una concepción milagrosa. ¿Cómo les iba a explicar? Sabía que esto afectaría a José, afectaría a sus padres, a su comunidad entera. María sabía que aceptar este llamado era entrar en un lío enorme. Pero aún así, el plan de Dios seguía viento en popa. El plan de Dios seguía adelante. El plan de Dios no se había detenido, a pesar de todo esto. Hermano, hay llamados de Dios que no solamente parecen ilógicos, también parecen arriesgados. Hay pasos de obediencia que amenazan nuestra reputación. Hay pasos de obediencia que amenazan nuestra estabilidad, que amenazan nuestra comodidad. A veces Dios nos pide algo que no cabe en nuestra lógica ni en nuestro control, que podría complicarnos la vida completamente. Pero ¿por qué Dios nos pediría algo así? ¿Por qué Dios me pediría que yo tenga que hacer algo que me pone en riesgo, algo que me afecta con los demás? Bueno, la historia de María nos muestra esto. Cuando Dios te llama, Él ya tomó en cuenta cada riesgo, cada consecuencia y cada detalle que tú no puedes ver. Lo único que Él te pide es que confíes en Él. Es lo único que Dios está pidiendo, que confíes en Él. No lo vas a entender. ¿Por qué tengo que hacer esto? No trates de entenderlo. No se puede. Nuestra lógica no es la lógica de Dios. Mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Son completamente distintos a lo que yo puedo crear en mi cabeza. Lo único que yo puedo hacer es confiar en Dios. María, hermano, no tenía cómo controlar las opiniones, las críticas ni los riesgos, pero tenía claro algo. Si el plan venía de Dios, el poder también vendría de Dios. Va a haber situaciones en las que nosotros nos vamos a topar con pared y ya no vamos a saber qué hacer. Lo único que nos queda es confiar en Dios. Mire, voy a volver a leer estos versículos 34 y 35. Dice: entonces María le dijo al ángel: ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede suceder esto? ¿Qué le voy a decir a mi familia? ¿Qué le voy a decir a José? ¿Cómo va a ser? Voy a ser concebida por el Espíritu Santo. ¿De qué manera? ¿Cómo va a suceder esto? Entonces el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto me parece muy interesante porque cuando dice el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿sabe de qué mismo poder y de qué misma sombra está hablando? ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel andaba 40 años en el desierto? Que el Señor les ponía una nube, ¿sí? Que los cubría del sol, y luego en la noche les ponía una columna de fuego que los cubría del frío, ¿sí? El desierto es un clima extremo. Si usted está en el sol, se lo va a comer el calor. Pero si usted pasa una noche en el desierto, se lo va a comer el frío. Es un clima extremo. ¿Cómo era el cuidado de Dios para su pueblo? Que les mandaba calefacción, les mandaba aire acondicionado para que estuvieran tranquilos, para que no batallaran. Esa misma, dice en el 35, esa misma sombra del Altísimo, ese mismo poder del Altísimo que cubrió al pueblo de Israel, era el mismo poder que ahora estaba a punto de cubrir a María. Lo único que María necesitaba era confiar en Dios. Confiar en Dios. ¿Qué más necesitaba? Si ya tenía el apoyo del Espíritu Santo, ya tenía la cobertura del poder de Dios, ¿qué más necesitaba? Lo imposible para ella era totalmente posible para Dios.
Lo que es imposible para ti es totalmente posible para Dios. La decisión que no puedes tomar porque no le encuentras pies ni cabeza, para Dios es posible. De las personas a las que no te puedes acercar, para Dios es posible. Hay algo en ti que lo hace posible. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en ti es lo que hace posible que tú tomes una decisión correcta. Deja de preguntarle a Dios, es que ¿cómo le voy a hacer? Es que ¿qué hago en esta situación? Es que ¿con quién voy? Es que ¿cómo le digo? Y es que ¿cómo pido perdón? Y es que ¿cómo perdono a esta persona? Tú no lo vas a hacer. No lo vas a entender. Deja de acabarte tu cabeza. No vas a poder. Dios lo hará por ti. Solamente debemos confiar en el poder de Dios. Finalmente, ¿qué va a pasar cuando elijo confiar más que controlar? ¿Qué va a pasar cuando elijo confiar más que controlar? Dios, hermano, vemos cómo fortalece la fe de María, dándole una señal en el embarazo milagroso de Elizabeth, ¿sí? Quizá todavía había dudas en la vida de María, en la cabeza de María, pero Dios le da una señal y le dice, hey, ve a tu pariente Elizabeth. Ella ya es una mujer adulta y está en su 6º mes de embarazo. Si Dios pudo hacer ese milagro en ella, ¿qué no va a hacer contigo? Su rendición, hermano, la rendición de María, nos muestra que la verdadera fe consiste en confiar en Dios más que entender o más que controlar el resultado. Confiar en Dios no es, pues ahorita vemos cómo le hacemos, no. Confiar en Dios es, arréglatelas tú, yo voy a confiar en ti. Yo no sé cómo le vas a hacer, yo no sé de dónde va a salir el recurso, yo no sé de dónde van a salir las personas, confío en ti. Y eso es rendirse. Hermano, le pregunto, ¿acaso Dios no nos ha mostrado en otras situaciones que Él ha obrado de una forma increíble hacia nuestra vida? ¿Acaso Dios no nos ha mostrado cómo ha trabajado en otras situaciones? ¿Por qué dudamos que lo vuelva a hacer? ¿Por qué puedo dudar de que es que Dios no puede hacer? No, si Dios puede hacerlo. Señal tenemos de que el Dios poderoso a quien nosotros seguimos, Él va a ir de nuestro lado, va a ir abriendo camino para que logremos pasar sin tropiezos. Dejemos, hermano, de gastar nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestra mente tratando de controlar la situación. Dejemos que Dios haga el trabajo por nosotros. Confiemos en Él. Confiemos en Dios. Mire, la semana pasada escuchamos el testimonio de Mari y de Gil. Los doctores les decían 1,000 cosas, 1,000 situaciones que podían suceder con la bebé. Y puede pasar esto, y puede pasar esto, y puede pasar esto, y aguas porque puede pasar esto. Y aparte de eso, súmele el buscar en internet. El internet te da todavía muchas posibles situaciones que pueden suceder. Pero cuando eligen confiar en Dios y decir, Señor, esto me dicen los doctores, esto me dice el internet, pero quien da la última palabra eres tú. Ve a la bebé, es bien hablantona, es bien gritona. Eso es únicamente trabajo de Dios. Nadie más lo puede hacer, únicamente Dios. Pero eso se trata de rendirnos ante Él. Ya estoy por terminar. Hace algunas semanas atrás yo les explicaba lo que era la rendición a Dios. Yo le decía que rendirnos a Dios literalmente es como un juego de niños. Cuando éramos preadolescentes o adolescentes, que nos empezábamos a jugar ahí con los amiguitos y nos trenzábamos y a ver quién tiraba uno al otro, ¿verdad? Y uno de ellos tiene que estar más fuerte, uno de ellos tiene que ser más ágil. Y ya cuando lo tiene bien apretado el otro, ¿qué hace uno? Ya, me rindo. ¿Sí? Levanta los brazos y dice, me rindo. Pero es lo único que dice.
Pero cuando Él levanta sus brazos y Él dice, me rindo, lo que realmente quiere decir es, tú puedes más que yo, tú puedes más que yo, ya. Mis fuerzas no son suficientes como las tuyas. Le es difícil admitirlo, pero es lo que está queriendo decir. No quiero seguir luchando contigo, ya, suéltame. Eso es rendirnos ante Dios. Cuando tú no sabes qué hacer, cuando ya no hay remedio para tu situación, tristemente es cuando nosotros venimos a rendirnos a Dios. Levantamos nuestros brazos y decimos, Señor, ya no sé qué hacer. Señor, ya no tengo dinero. Ya me gasté todo el dinero. Señor, ya no tengo personas quien me apoye. Señor, ya no tengo con quién más contar, únicamente cuento contigo. Ya no quiero luchar. Ya no quiero luchar contigo, me rindo totalmente. Entonces es ahí donde Dios actúa, donde tú sueltas la situación. Mire, hace muchos años yo conocí a una pareja en México, que ellos se casaron hace muchísimos años, son adultos ya. Y se casaron, pasaron los años, 3, 4, 5 años, y ella no podía quedar embarazada. No podía quedar embarazada y andaban con doctores y con aquí, con allá, vinieron aquí a Estados Unidos, regresaron a México, agarraban cualquier tratamiento que les recomendaran, iban con cualquier ginecólogo, iban con todo mundo, ellos desesperados para que ella quedara embarazada. Después de muchos años intentando quedar embarazada, dice que fue con uno de sus doctores y que el doctor le habló. Dijo, me dolió tanto lo que me dijo, me lastimó todo lo que él me dijo, porque dice que el doctor le dijo, deja de buscar una solución para ti, no vas a quedar embarazada, ya no gastes tu dinero, ya no busques más doctores, no hay solución, no hay remedio, deja de intentarlo. Dijo, yo salí tan dolida de ese consultorio, dijo, tan lastimada. Dijo que lo único que pude hacer es ir con Dios y decirle, Señor, ya no hay que hacer. Ya gasté mi dinero, ya agoté a los doctores, ya no hay tratamientos para mí. Te lo dejo a ti. Te entrego mi salud, te entrego mis deseos, te entrego mis sueños. Tú sabrás qué haces. A los meses quedé embarazada. Sola. Sin tratamiento. ¿Qué sucedió aquí? Ella se rindió. Pero ¿por qué rendirse, hermano, cuando ya no hay nada? ¿Por qué rendirse cuando ya nos acabamos todo el esfuerzo? ¿Por qué rendirse cuando ya nos acabamos todo el dinero? ¿Por qué rendirse hasta que ya nadie nos habla, ya nadie nos quiere, ya nadie nos quiere dar la cara? ¿Por qué no buscar rendirnos desde un principio? Muchas de las veces, hermano, nos va a tocar confiar en vez de controlar. Muchas veces tendremos que ceder ante la duda y creer que Dios hará las cosas mejor que como las puedo hacer yo. De eso se trata la fe. La fe no se trata de tener todas las respuestas. La fe no se trata de tener todo bien ordenadito. La fe no se trata de que en mi vida no hay caos, no. La clave, hermano, de la fe está en decir con el corazón, como lo dijo María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Soy sierva del Señor, que esto suceda tal como tú lo has dicho, dijo María. Esa es la clave de la fe. El aceptar lo que Dios tiene para nosotros. El rendirnos ante Dios y aceptar lo que Dios ha planeado ya para nuestra vida. Finalmente, podemos decir, hermano, que para María la Navidad significa rendición total. Si usted le preguntara a María, hey, ¿qué significa para ti la Navidad? Muy seguramente ella puede responder, una rendición total. ¿Qué significa para ti la Navidad? Que yo no controlo las cosas, que yo no controlo los tiempos, que Dios tiene un plan mucho mejor que el que yo puedo planear para mi vida, que mis pensamientos no son como los pensamientos de Dios,
que Dios trae paz a mi vida, que mi única tarea es confiar en Dios, es rendirme ante Dios. Yo por eso le digo, grábese muy bien estos mensajes, apunte bien en sus notas, y que cuando llegue el 24 en la noche usted pueda decir, la Navidad significa para mí esto y esto y esto y esto y esto y esto. El Señor va a estar hablando estos domingos. Atienda la voz de Dios. Lo que el Señor quiere para usted antes de que termine el año es que usted aprenda a rendirse ante Dios. Es que usted aprenda a soltarle los problemas al Señor. Nadie va a cuidar a Dios. Nadie va a cuidar a sus hijos mejor que Dios. Nadie va a cuidar su trabajo mejor que Dios. Nadie va a cuidar sus finanzas mejor que Dios. Ríndase totalmente a Dios. A pesar de las circunstancias, de los métodos, a pesar de la confusión que pueda haber, a pesar de no tener el control, aprenda a rendirse a la voluntad de lo que Dios hará en su vida. Amén. Esto es algo con lo que batallamos diario. Hermano, yo batallo con confiar en Dios. Yo hay veces en las que he tenido que pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname por no confiar en ti. Perdóname por andar queriendo solucionar mi vida sin querer molestarte, porque yo sé que tienes mucho trabajo, porque yo... Dios está esperando que diariamente yo decida confiar en Él. Que no suceda lo mismo con usted. Aun cuando sea algo tan simple, tan sencillo, confíe en que Dios va a obrar de la mejor manera para su vida. Amén. Cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre amado, en esta tarde, Señor, venimos ante tu presencia, quizá avergonzados, probablemente apenados contigo, Señor, porque hemos entendido que muchas veces confiamos más en mis conocimientos, confío más en mi intelecto, confío más en lo que yo puedo hacer trabajando tantas y tantas horas. Confío más en mi familia, en mi cónyuge, confío más en mis hijos que confiar en ti, Señor. Tú eres el creador de mi vida. Tú eres quien me diseñó. Tú conoces cuáles son mis necesidades. ¿Quién mejor que tú? Hemos entendido, Señor, que los planes que tú tienes para nuestra vida, dice tu palabra que son planes de bien y no de mal, porque nos quieres dar un futuro prometedor, nos quieres dar una esperanza, pero muchas veces hasta de eso dudamos. Muchas veces hasta de tu propia palabra dudamos, Señor. Planeamos nuestra vida, hacemos nuestros planes, Señor, y tristemente te sacamos de ellos. En esta tarde te queremos pedir perdón. Queremos venir a tus pies, Señor, pidiéndote que sigas trabajando en nuestro corazón, pidiéndote que te encuentres en nuestra vida. Encuéntranos, Señor, en nuestro interior. Muéstranos qué son esas cosas que nosotros tenemos que entregarte, que rendirte a ti. Ya no queremos luchar más, no queremos pelear más. Queremos seguir confiando, Señor, en que tu plan es mucho mejor para el de nosotros. Pon paz en nuestro corazón. Hay decisiones, Señor, difíciles que no queremos tomar o que no sabemos cómo tomar, pero para eso necesitamos tu paz. Danos la tranquilidad que nuestro corazón necesita para saber tomar la decisión correcta, Señor, en esta tarde. Sigue obrando en nuestras vidas. Sigue obrando, Señor, en tu iglesia El Camino. Te lo pido, Señor, en esta tarde, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.